tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia a la Universidad. El día de hoy invitamos a la doctora Elsa Guzmán Gómez. Ella es doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es también maestra en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es integrante de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales y actualmente la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de esta asociación. También es integrante del grupo de trabajo de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y en el grupo de trabajo que se llama Estudios Críticos del Desarrollo Rural. También es integrante de la Red Maíz, Alimentación, Tecnología, Ecología y Cultura. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y sus líneas de investigación son principalmente estrategias campesinas de vida. Entonces, como todos las investigadoras e investigadores que hemos invitado, pues también tiene una serie de artículos, capítulos de libros que también han escrito, todos ellos en este caso relacionados al papel de la agricultura campesina y las organizaciones en el desarrollo nacional. Asimismo, la importancia que tienen sobre la producción de maíz y la soberanía alimentaria. Entonces, digamos que es amplia la temática que aborda la doctora Elsa. Y pues, Elsa, gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Pues muchas gracias, gracias por invitarme. Pues aquí platicaremos un rato, espero que sea de su interés. Sí, no, sin duda. Fíjate que hemos estado hablando mucho de estos temas de la soberanía alimentaria y sobre todo, más que de la soberanía, de alimentación. Y tú trabajas temas de agricultura campesina. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto en tus hallazgos de investigación, el aporte que tiene la agricultura campesina para el tema alimentario en el país? Sí, bueno, pues creo que es como una vertiente o después de los procesos de investigación, de entender la estrategia campesina, la derivación es un poco el responder la pregunta de por qué estudiar las estrategias campesinas, ¿no? ¿Por qué entender esa lógica campesina? Y creo que la respuesta urgente y necesaria es precisamente porque es el potencial realmente para resolver el problema de alimentación en México, y no solo el problema del acceso de alimento, porque eso también tiene otras vertientes, o de la calidad alimenticia, sino en términos sobre todo, o a mí me interesa como el término político de la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, digamos que lo que hemos visto es que dentro de la lógica campesina y dentro de esta relación con el mercado, que es una relación así como contradictoria y compleja, pues logran aportar no solo en maíz, sino en una multiplicidad de productos, una gran cantidad de productos que van a la alimentación y materias primas para la industria del país. O sea, es un aporte importante al sector industrial y al sector primario en nuestro país, la agricultura campesina. Entonces, a veces se cree que los alimentos se producen solo en las grandes producciones, con los agroempresarios y demás. Y pues no, en realidad, por ejemplo, el maíz, el 60% del maíz que se produce en la agricultura a pequeña escala, de menos de 5 hectáreas. Y si consideramos que hay grupos campesinos que tienen superficies mayores, bueno, pues el porcentaje de la aportación de maíz es mucho más alto, ¿no? Entonces, lo que consideramos es que es mucho más viable, mucho más factible el potenciar la producción de la agricultura campesina, que son la mayor parte de los productores de nuestro país, que impulsar a unos cuantos productores con gran tecnología, con grandes superficies, que finalmente ya están al tope de su productividad. O sea, ya producen más de 10 hectáreas de toneladas por hectárea, con una gran cantidad de tecnología, de insumos químicos, de una inversión y demás. Digamos que potencialmente no pueden aumentar más su productividad. En cambio, la agricultura campesina
siendo tantos productores en una gran cantidad de condiciones económicas, ecológicas, sociales, culturales y demás, tienen un gran potencial, ¿no? Sobre todo si consideramos que en la producción de maíz en las últimas décadas pues ha disminuido significativamente en torno a la producción campesina, más que disminuido, no ha aumentado, digamos, ¿no? No se ha incrementado, ¿por qué? Pues porque se ha estado comprando este maíz de Estados Unidos a partir de la apertura comercial, de la disminución de los aranceles, de los tratados de libre comercio, y entonces no hay mercado para la producción campesina, ¿no? Los mercados así directos tanto desde la tortillería del pueblo, ha dejado de comprarle a los campesinos como los grandes almacenes. Entonces, digamos, si se incrementa la producción campesina, se calcula que podría sustituirse el maíz que se está importando, ¿no? Entonces, si el país produce el consumo nacional de maíz, sería, digamos, políticamente muy importante en términos de soberanía alimentaria. O sea, la soberanía alimentaria no está dada solo por el maíz, pero sí es el producto principal y además es el grano que más importa y que más tiene esta tendencia al incremento en la importación. Entonces, si se sustituye, podría sustituirse, dejar de comprar, además, un maíz de baja calidad, un maíz que no se sabe si es transgénico, si es un maíz amarillo que supuestamente solo es para la alimentación al ganado, pero se usa para todo, ¿no? Entonces, eso significaría precisamente la autonomía en la producción del alimento básico. Eso por un lado. Pero si consideramos que el maíz en México, a pesar de todo este impulso al monocultivo, se sigue sembrando de manera paralela a otros cultivos de alimentación básica como frijol, calabaza, incluso jitomate y bueno, y demás, entonces por lo menos la producción campesina para las zonas rurales se incrementaría también, ¿no? Entonces eso también abonaría a la soberanía alimentaria, ¿no? Y por supuesto que también habría toda una reconfiguración, permitir una reconfiguración de la producción de alimentos desde la producción campesina, porque pues parte de los hallazgos o de las conclusiones así fundamentales es que el maíz es el eje articulador de la estrategia campesina, ¿no? Entonces, todos los otros productos se van cultivando, vendiendo, implementando, teniendo como base los ciclos de cultivo y los tiempos de comercialización del maíz, o no de comercialización, de consumo, ¿no? Porque todos los que han dejado de sembrar maíz para vender, igual lo siguen sembrando para autoconsumo o para satisfacer los mercados locales, los mercados regionales, que son, digamos, de gran importancia para las dinámicas rurales, ¿no? Entonces, esto dinamizaría toda esta parte de, no solo de la producción alimenticia, para alimento de las zonas rurales, sino también la agricultura comercial, que finalmente es la alimentación de toda la población nacional, ¿no? Entonces, me parece que los grupos campesinos tienen ese gran potencial y sobre todo hay que considerar digamos, el momento actual, aunque también es una cuestión histórica, pues las condiciones de marginación que muchas zonas, no todos por supuesto, pero de marginación en donde viven grupos campesinos, que implica que existen 3 millones y medio de toneladas, digo, de hectáreas de maíz, ¿no? De milpa campesina, que están en condiciones de muy baja calidad de suelo, ¿no? Calidad para sembrar. ¿Por qué? Pues porque el maíz no reditúa, ¿no? Se ha vuelto así ya casi como estos términos comunes, ¿no? Que se dice, es que el maíz no da, el maíz no reditúa, ¿no? Y no es que no dé, es que no tiene precio en el mercado, ¿no? Y si tiene precio, se sembraría más.
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se siembra para consumo, pero es al cultivo que menos se le invierte, ¿no? Es el que no se va a gastar para recuperar las tierras erosionadas, al que no se va a gastar para darle un mantenimiento de conservación del suelo a lo largo del cultivo, sino se da y se da porque el maíz se da en todos lados, ¿no? Pero, por supuesto que las tierras se van deteriorando y van disminuyendo los rendimientos de los cultivos porque se les aporta menos cada vez, ¿no? Entonces, si esas tierras, esos 3,5 millones de hectáreas se recuperaran a través del propio cultivo, o sea, no necesitan grandes obras de infraestructura para recuperar, lo que necesita es sembrarse con abonos orgánicos, ¿no? Tener un plan de recuperación de suelos, pero a partir de las prácticas agronómicas, de las mismas prácticas campesinas que los propios campesinos saben hacer, pero ya no le pueden invertir tiempo y recursos a recuperarlas. Si esas se recuperan, entonces se calcula que se incrementaría la producción campesina, que actualmente es del 60% de estas 22 toneladas que se producen en el país, se incrementarían 9 millones de toneladas, ¿no? Entonces, podría ser 9, 10 millones, porque pues, cada quien tendría diferente capacidad de incremento de la producción. Una tonelada por hectárea que se incrementara en cada una de estas superficies, de este 80% de la tierra, ¿no? Vamos a ver, en México son 8 millones de hectáreas que se siembran de maíz aproximadamente desde hace mucho tiempo. Por eso decimos que se ha estancado la producción, ¿no? No se ha incrementado más. El 80% de estas tierras son tierras campesinas, ¿no? Es decir, 6,5 millones aproximadamente, 6,3, 6,4 millones de hectáreas. Si en cada hectárea se incrementara al menos una tonelada, entonces tendríamos 6 millones de toneladas más. Y además, bueno, por supuesto que hay superficies que no están tan deterioradas y puede incrementarse aún más, ¿no? Entonces, digamos, el potenciar, o sea, por un lado, el visibilizar la agricultura campesina, las estrategias, la importancia que tiene, no solo dentro de la producción nacional, sino finalmente también dentro de otros rubros que ahorita comentaré, como los servicios ambientales, por ejemplo, ¿no? Entonces se visibilizaría y entonces eso llevaría a impulsar la producción campesina, ¿no? Que podemos decir que, bueno, ahora hay ciertos programas que están trabajando el tema de una manera distinta, que es importante reconocer, pero bueno, habría que ver hasta dónde y hasta cuándo se tendría la capacidad no solo de hacer todo este proceso de apropiación de la producción campesina, los técnicos de campo que están haciendo un proceso de capacitación de productores para una producción agroecológica, que eso es bastante loable, es muy interesante lo que están haciendo, pero me parece que esa visión todavía tiene que trascender hacia la visión del mercado mundial, ¿no? O sea, del mercado internacional de granos. Y entonces, que realmente fuera no solo para que el productor sembrara y controlara su producción, produjera sus propios insumos, no comprara agroquímicos a las transnacionales, sino también para dejar de comprar, dejar de importar maíz, ¿no? Entonces, eso implica, por supuesto, por eso digo una visión como de mercado más amplia, pero también de relaciones internacionales, de relaciones comerciales, cambiar los términos de los convenios internacionales y de los aranceles, de las aperturas de frontera y demás, e irlo haciendo ciertamente como está la política actual, pero de una manera como mucho más trascendental, más profunda, no solo con el maíz, sino también con el arroz, que pues también se depende el 90% del consumo nacional, es maíz, es arroz que se compra, del trigo, bueno, de todos los otros cultivos, de frijol, que también se ha caído la producción de frijol a lo largo de los años, ¿no? Entonces,
digamos que esa es como la importancia actual y es como un poco el giro, digamos, que ha ido dando a lo largo de los años del estudio de la agricultura campesina, de la agricultura local, de las lógicas y organización de la propia finca, de la unidad familiar, de la organización de las distintas actividades que tiene la propia actividad y cómo se va dinamizando, cómo los distintos integrantes de la familia tienen una multiactividad que al final de cuentas se convierte en un ingreso único con una lógica combinada de autosustento y de participación en el mercado, ¿no? Entonces, de ahí ha ido como trascendiendo un poco mi investigación, que la he realizado básicamente en Morelos, pero siempre con miras hacia los escenarios nacionales, ¿no? Entonces, después de ver, pues, cuáles son esos escenarios, pues me han obligado precisamente a analizar las disputas globales del maíz, ¿no? Entonces, en realidad no es como del maíz, porque yo no estudio el maíz, sino a los maiceros, a los actores que están atrás. Y entonces, pues no solo de los maiceros, pero bueno, digamos que la última parte de la investigación la he enfocado más a los maiceros, pero sin olvidar este doble juego, ¿no? Por un lado, del mercado mundial, pero de alimentos, pero también de las propias lógicas de la agricultura campesina, ¿no? Entonces, cómo la agricultura campesina sigue manteniendo estas lógicas, va reproduciendo sus pautas pasadas desde una cierta cosmovisión, una cierta racionalidad, una manera de combinar sus actividades y después engarzándose con las lógicas que las transnacionales o que el mercado neoliberal han impuesto, en donde en el maíz pues tenemos precisamente también todos estos ejes que han ido imponiendo las transnacionales a partir de ir apoderándose, digamos, del control de las distintas etapas de los eslabones de producción y comercialización del grano hasta la tortilla, ¿no? Que es ahí, que es la tortilla, el mundo acaparado por Gruma. Entonces, bueno, entonces a lo largo de toda esa cadena, pues se está dando esta disputa, ¿no? Que es así como mi visión en la última investigación, bueno, o la que sigo un poco dándole vueltas y madurando para seguir trabajando, que es la cuestión de la tensión permanente entre la agricultura local y los procesos globales, ¿no? Entonces, un poco es esta función, digamos, y por lo que me parece fundamental, pues seguir abordando el tema de las estrategias campesinas, de las lógicas campesinas y el papel que pueden tener frente a este tema que me preguntabas de la soberanía alimentaria, ¿no? Pero creo que la función de la agricultura campesina está, como te decía hace rato, mucho más allá, o no solo, sino está también en otros ámbitos, no solo en la soberanía alimentaria, que es un eje fundamental, sobre todo en términos políticos, porque con la soberanía se juega la capacidad de decidir de un país, ¿no? Pero pues también está en, por ejemplo, la conservación de los recursos naturales, ¿no? Pues finalmente quienes están a cargo de cuidar el agua, la capacidad de los bosques de retener las lluvias y de retener los suelos, los pulmones verdes, los acuíferos, ¿no? Todos los mantos acuíferos superficiales y terrestres que tienen un papel importante en la regulación de la temperatura, en la conservación de los suelos y demás, pues es la población rural, tal vez no solo la agricultura campesina, sino la población rural. Pero entonces, en tanto estas estrategias sean como más acordes a las propias lógicas campesinas o a lógicas de conservación de los recursos y no dependientes de los procesos del mercado, pues entonces también conservaremos más todos este grupo de servicios ambientales que pues son fundamentales para todas las regiones, ¿no? Para los recursos del país, ¿no?
Y bueno, por supuesto que también tienen un papel fundamental en todos estos aspectos culturales, ¿no? De los conocimientos alimenticios, ¿no? Los conocimientos, todos estos saberes culinarios, con todos los productos campesinos, pues hay también no solo calendarios agrícolas, sino calendarios de consumo. El maíz, pues no se diga, ¿no? Acaba de pasar la época de los elotes, después son los tamales de elote, luego es el atole, y después ya viene toda la serie de productos con el maíz seco. O sea, todo eso es parte no solo de nuestra cultura, no en el sentido romántico, ¿no? Sino de nuestro vivir. O sea, todos lo consumimos de una o de otra manera, ¿no? O sea, sino cultura en un sentido amplio, no solo romantizando, ¿no? Porque no creo que no se trata de romantizar a los grupos campesinos, ¿no? Sino se trata de visibilizar y de reconocer los papeles económicos, culturales, ambientales que estos grupos tienen, ¿no? Hay una gran cantidad de conocimientos en el manejo de recursos, todos estos productos de recolección que decimos que ya no existen, ¿no? Ya ni nos acordamos, pero si nos acercamos tantito, pues encontramos el copal, todos estos productos alimenticios, tepescocuite, que si para la tos, o sea, hay muchos hierbas, árboles, que es de recolección en el monte, que tienen usos fundamentales para el consumo cotidiano, y no solo en las propias comunidades, sino también los de la ciudad vamos y buscamos en los mercados el puestito de hierbas, ¿no? O sea, ahí hay todo un conocimiento que no surge de la nada, ¿no? Que surge precisamente y se sostiene a partir del sostenimiento de las estrategias campesinas, ¿no? O sea, gracias a estas lógicas en donde está bien, ¿no? Le vendo al mercado el jitomate como lo quiere, lo lleno de agroquímico como lo quiere el mercado, produzco lo que quiere, ¿no? Pero también produzco mi maíz, voy y recolecto otras hierbas, tengo mis gallinas, tengo mi traspatio, que es también un ámbito de conocimiento muy importante, es un ámbito sobre todo de conservación de semillas, ¿no? Muchos espacios como ya muy abiertos, ya sea agricultura comercial o incluso abiertos a carreteras, a la urbanización y demás, pues los resguardos de germoplasma, de floras locales o igual introducidas, porque también es necesario resguardar ese germoplasma, pues están en los traspatios, ¿no? O en los huertos familiares. Entonces, de un huerto a otro se reproducen, de repente ya están tan separados que ya no son por los procesos de intercambio genético natural que pajaritos y abejas y polinización por viento, sino por el intercambio de plantas, ¿no? En los pueblos, pues la gente intercambia plantas, intercambia semillas, prueba de un lado a otro, van a ver a los parientes y recolectan semillas y las siembran en su traspatio. O sea, todos esos procesos tienen un papel importante en la vida urbana, aunque estén muy invisibilizados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sostienen la vida rural y tienen sus hilos que se alargan hacia las zonas urbanas, y si no, pues podemos asomarnos a cualquier mercado de cualquier gran ciudad y vamos a encontrar una gran cantidad de productos campesinos. Seguramente no son los más, pero si siguen existiendo, lo que nos dice es que tienen una función, ¿no? Que siguen teniendo una función, siguen sirviendo para algo, ¿no? Entonces, los mercados, pues lo que nos están dando nos están dando la idea, ¿no? Están articulando la producción y el consumo, ¿no? Entonces, si alguien lo produce, es porque alguien lo consume. Entonces, bueno, un poco es así como digamos, algunas ideas un poco revueltas que he dado, pero pues solo sobre algunas reflexiones que he hecho a lo largo del desarrollo de mi línea de investigación, que ya ha tenido varias vertientes, ¿no? A lo largo de, pues, 20 años o un poco más, ¿no? O sea, como, sí.
Vaya, no, sí, nos diste muchísimos, muchísima información. De hecho, yo te iba a preguntar un poco, ahora que ya mencionaste sobre como toda la importancia, así aunque muy brevemente, eh, de la producción campesina. Tú hablaste de que has trabajado sobre todo en Morelos, pero hablabas de la potencialidad que tendría, ¿no? Para apuntalar a una producción más importante para el consumo nacional. Entonces, estaríamos pensando de que hay productores así campesinos de maíz en todo el país o en algunas regiones en particular. Pues en realidad en todo el país, ¿no? En todo el país hay producción de maíz. Por supuesto que en el Bajío y en el norte, pues hay más productores, no pequeños productores, pero también hay campesinos que tienen otro perfil, digamos, que los campesinos del sur, por cada región, como México, con toda esta gran diversidad cultural, pero en todos los estados se produce maíz, ¿no? Claro que hay unos que tienen mayor producción, tenemos Sonora, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas, son los principales estados, son como 5 o 6 estados principales en donde se produce como más del 50% de maíz, ¿no? Pero pequeños productores tenemos en todos, ¿no? En todos, y en el sur todos. Creo que a excepción de Baja California Sur, todos producen, en todos los estados se produce maíz. El maíz es una planta así como súper adaptada a condiciones diversas, ecológicas diversas, a todos los pisos altitudinales, desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 3.000 o un poco más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Hay maíces para frío, para calor, para secas, para todos dentro de estos 60 razas nativas de maíz que existen en México, que se cultivan en México. Y bueno, y otros híbridos que han sido adaptados y han sido también un poco apropiados por campesinos y demás a lo largo de todo el país, ¿no? Y respecto a tus estudiantes, veo, eres también profesora, ¿no? De la universidad, das clases solo a licenciatura, posgrados, ¿cómo los vas integrando a tu línea? Porque seguramente es también un poco de invitación a lo que tú has creído y lo que te convence, ¿no? En términos de investigación. Claro, Eh, sí, bueno, eh, sí doy clases en la licenciatura, es una ingeniería en desarrollo rural que ahorita se está convirtiendo en una ingeniería agronómica. Formamos también desde 2009 un posgrado, se llama Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural, lo compartimos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la que trabajo. Y entonces tenemos una línea de desarrollo rural y hay maestría y doctorado. Entonces, bueno, no son pues pocos, digamos, es un posgrado pequeño, pero pues siempre hay estudiantes, digamos, que no trabajan como mi tema de investigación, sino más bien como mi estrategia es desde los propios intereses de los estudiantes, cómo ir, digamos, reflexionando desde la perspectiva de la estrategia campesina, ¿no? Entonces, digamos que pues he dirigido tesis tanto en licenciatura como en posgrado de diferentes temas, algunos sí de maíz, algunos de estrategias campesinas, pero más bien es cómo enseñar, digamos, a la estrategia campesina desde el punto de vista de la apropiación de la perspectiva, de la apropiación metodológica, ¿no? O sea, de ubicar a los grupos campesinos, visibilizarlos y a partir de eso hacer un análisis desde otro lugar de los análisis meramente económicos, digamos, o los análisis así como de cifras o los análisis como más fríos, ¿no? Sino desde los procesos locales. Entonces, pues sí, bueno, no he dirigido tesis, pero también es un tema que he estado trabajando
con los del CESDER a través de las asesorías que doy, que es el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, en la licenciatura que he dado algunos años y actualmente en una maestría en agroecología, territorio y soberanía alimentaria. Entonces, bueno, un poco es así como también llevar todo este conjunto de reflexiones. Y digamos que lo que creo que he llegado a lo largo de estos años es precisamente a verlos no desde la simplicidad ni desde el romanticismo campesino, sino más bien desde la complejidad de los procesos y las relaciones dinámicas y en tensión con la sociedad global, y en los contextos actuales. Y hoy tenemos un contexto muy claro de, las transnacionales como actores del neoliberalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esa disputa en un país en donde se abandonó, digamos, los servicios agropecuarios, en donde todos estos espacios que las paraestatales de los 70, de los 80 del Estado benefactor tenía, se abandonaron y fueron colocándose las empresas transnacionales para brindar los servicios de comercialización, de proveer agroquímicos, de proveer semillas, ¿no? Y entonces lo que encontramos ahora, pues es la presencia de las transnacionales. Entonces, ¿cómo en este escenario tan complejo, cómo se van dando las disputas con los campesinos? Entonces, un poco, digamos, me he puesto como la misión de mostrar esta complejidad en el análisis rural a través de la docencia que doy y de las asesorías de tesis, ¿no? Ay, pues muchas gracias, Elsa, por compartirnos todo esto, pero también eres actualmente presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de AMER y próximamente tienen eventos y también toda una trayectoria en la Asociación de Estudios Rurales. ¿Qué nos puedes comentar al Bueno, respecto? pues sí, entre las cosas que uno va haciendo, pues son redes, ¿no? Entonces, entre esas redes, pues después de muchos años de participar en la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, que yo creo que es una de las asociaciones, la asociación nacional en donde todos los que estudiamos lo rural pasamos, participamos y nos encontramos en congresos cada 2 años. Y bueno, pues si uno participa en un espacio, pues también tiene que participar desde dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues he sido parte del Comité Ejecutivo Nacional en otras ocasiones, pero esta vez pues me tocó el premio grande y ¿no? Y entonces, bueno, pues estoy en la presidencia un poco con muchas cosas al mismo tiempo, pero también pues digamos que es interesante la participación. Ahorita estamos precisamente pues un poco en el reacomodo a esta etapa, a esta nueva manera de relacionarnos y de construir las redes, que es precisamente la virtualidad, ¿no? Entonces, ahorita estamos, ya faltan 2 semanas por terminar el seminario, que fue el de las sociedades rurales frente a la pandemia, en donde lo que nos interesó fue como mostrar precisamente el papel de los actores a través de sus experiencias y las alternativas, ¿no? De los grupos campesinos, cómo se han tenido que reacomodar, reajustar sus propias estrategias organizativas para hacer frente a este tema de la pandemia. Entonces, bueno, este seminario, pues teníamos un poco de susto precisamente de hacerlo completamente virtual. Ya teníamos desde hace varios ciclos la experiencia de hacerlo a distancia, pero era así como a distancia, pero también había sedes presenciales. Y pues teníamos un poco el temor, pero bueno, parece que ha sido bastante interesante, bastante participativo. Los ponentes también, pues nos permite, aunque no tener que trasladar a los ponentes, sino cada quien desde su lugar, ¿no? Nos ha ido compartiendo las experiencias. Eh, y bueno, estamos también por iniciar, pues ya ahorita
están los preparativos, ya empieza el proceso así acelerado de los preparativos del precongreso, que va a ser 25, 26, 27 de noviembre. Ahorita la participación con ponencias ya está cerrada, pero igualmente para los interesados, pues todavía pueden inscribirse como asistentes o incluso también participar enviando fotografías o videos documentales sobre el tema rural. La convocatoria está en nuestra página, que es amerac.org. Y bueno, pues ya se aproxima. Y también acabamos de lanzar la convocatoria para el próximo congreso, que es así como el compromiso mayor, el evento mayor de encuentro de todos los ameristas, que va a ser en 2021, vía virtual también, completamente virtual. Va a haber mesas con actores. Estas mesas quizá, estamos planeando hacerlas regionales, entonces en distintos puntos del país, ahí juntar actores. Y cuando hablamos de actores decimos, o sea, distintos participantes en el medio rural, o sea, organizaciones campesinas, jóvenes, asociaciones, incluso funcionarios locales, regionales o nacionales, para poner a discusión pues, los temas, a debate pues, los temas correspondientes, ¿no? Entonces, este congreso se llama Las sociedades rurales entre coyunturas y desigualdades, múltiples realidades y futuros, ¿no? Entonces, digamos que ha sido parte de las reflexiones en dónde estamos ahora, ¿no? O sea, tenemos un país con grandes problemáticas de polarización social, en donde hemos visto que van pasando acontecimientos, ¿no? Es lo que llamamos las coyunturas, y lo único que hacen es mostrarnos estas desigualdades, mostrarnos aún más estas desigualdades, y no hemos encontrado la manera de trabajar hacia el cierre de brechas, ¿no? Hacia que estas múltiples realidades y futuros no sean futuros, digamos, que nos muestren esta diferenciación social, esta grosera diferenciación que existe en el país, no entre los más ricos y los más pobres, sino más bien que sean diversidades, multiplicidades culturales, de formas de vida y demás, que por supuesto defendemos, reconocemos y valoramos como parte de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, este congreso va a ser del 24 al 27 de junio de 2021. Está abierta la convocatoria hasta el 30 de enero. Está igualmente en nuestra página y pues tendrá, digamos, como que toda la amplitud de los temas candentes actualmente, ¿no? Entonces estamos considerando un eje temático sobre despojos, conflictos socioterritoriales y las resistencias frente a estos procesos de despojo que desde hace décadas hemos visto que parece que están definiendo un nuevo paradigma de explotación, ¿no? Tenemos otro en donde nos interesa un poco como es el espíritu del precongreso, como rescatar estas persistencias y dinámicas sociales y productivas, con una diversidad de temas, ¿no? Sobre la agricultura, patrimonio cultural, mercados de trabajo. Otro tema para resaltar las alternativas y la organización social rural. Y el cuarto eje es el de acción política y Estado, ¿no? Entonces, la convocatoria está abierta, se puede participar ya sea con ponencias como productos de investigación o de reflexiones individuales o colectivas, en que se va dando por mesas, panel, ¿no? Y también se puede participar con carteles como productos de investigación que serán publicados en la página, donde también estamos considerando tiempos de exposición de los propios carteles, ¿no? No solo son presenciales los carteles. Por supuesto, el caleidoscopio, que ya también es un tema importante en nuestros congresos, que es a través de exposiciones fotográficas y de documentales
cortometrajes documentales, ¿no? Y bueno, pues está abierto la convocatoria. Esperamos que antes del 31 de enero pues podamos concretar nuestra inscripción para encontrarnos en junio próximo en este congreso que, pues sí, siempre buscamos que sea, digamos, presencial, porque es la manera que nos ha permitido, pues, formar las redes, ¿no? O sea, es en donde nos encontramos de distintas universidades, de distintos centros, de distintas regiones. Y bueno, pues gracias a esas redes que hemos construido a lo largo de 20 años, pues ahora podemos hacerlo virtual bajo las condiciones actuales de contingencia sanitaria. Y bueno, pues para que todos estemos seguros, para que no haya ningún problema con esto de si todavía consideramos que no sabemos cómo van a ser los picos en ese momento, las indicaciones de salubridad y sobre todo los temores propios, ¿no? Entonces, un poco en respeto a esos espacios y como ya cada vez nos vamos volviendo más conocedores de estos medios de comunicación, pues esperamos poder contar con la participación amplia con la que siempre hemos contado, ¿no? En el Congreso de AMER, ¿no? Que es un congreso pues grande, digamos que es 400, 500 participantes. Y bueno, pues para seguir, precisamente son los ámbitos en donde las discusiones individuales se enriquecen, se fortalece, pues esta reflexión que siempre estamos buscando y que pues también esperemos que ahorita haya mejores condiciones para que las propuestas que llevamos a cabo pues tengan mayor audiencia, mayor escucha y mayor posibilidades de interacción. Pues muchísimas gracias, Elsa. La verdad es que, bueno, pues también soy amerista, entonces, pues por Claro. supuesto que estaremos ahí, seguro que esperamos que la convocatoria se amplíe, pues posible, porque yo creo que frente a los efectos y lo que estamos viendo, los efectos de la pandemia que vivimos, pareciera ser que nos está obligando a repensar lo rural, ¿no? Lo que pensábamos en algún momento que era rústico, anticuado, puede ser que es hoy una alternativa, ¿no? Ahora resulta que por más que lo se ha mencionado en AMER, hoy está siendo muy evidente que son quienes siguen trabajando, todas las zonas rurales no han dejado de trabajar y que es más, las producciones que están surgiendo son importantes para las zonas urbanas. Entonces, no sé, yo creo que es una mirada, es un momento importante para quienes estudiamos lo rural. Así Sí, que tal vez hasta se amplía la audiencia y el número de participantes. exactamente, sí. O se intensificará la discusión, eso sí, creo que eso sí va a suceder, ¿no? Va a ser mucho más interesante porque todos estamos así como con la necesidad de reflexionar mucho más y de tratar de entender cómo cada vez se va complicando estos escenarios, ¿no? Y cuáles son estos factores y además la necesidad, la urgencia de buscar nuevos caminos, ¿no? De darle lugar a esas búsquedas que desde las organizaciones y las regiones se hacen, pero también hay otros donde se necesita buscar otros caminos. Claro, pues muchísimas gracias, Elsa. Te No, agradezco mucho pues que gracias hayas a aceptado la ti, invitación. Karina, por esta oportunidad de platicar. Sí, es Está cierto, muy de bien. encontrarnos. Pues no sé si Sí, quieras cómo no. mandar un mensaje general para despedirnos y cerrar el programa. Bueno, pues es la invitación precisamente a visitar la página de AMER, no solo es la página donde está la convocatoria, sino también van a encontrar pronto los links de los videos del seminario que se está llevando a cabo, la información sobre el precongreso que está por llevarse para que también puedan asistir como oyentes, como asistentes, digamos. Tenemos un foro abierto que esperamos que con esta dinámica más virtual se enriquezca y links diversos sobre los temas y los problemas rurales, las publicaciones que cada 2 años se hacen a partir de los congresos y la revisión de las ponencias y demás, con textos de muy alta calidad, pues están también disponibles en la página, ¿no?
Ok, pues muchísimas gracias. Como ven, esto es lo que seguimos abordando en Ciencia en la Universidad. Esperamos que les haya gustado también este programa y seguiremos con más investigaciones, más investigadoras e investigadores como Elsa. Y que pasen buen día. Gracias.